Maná escondido para vencedores. Presenta al hermano Adolfo de la Rosa, compartiendo temas cruciales para tu vida espiritual. Estamos hablando de puntos cruciales. En realidad, pues, esenciales, vitales, neurálgicos. Digo, en realidad son importantísimos, importantísimos. Y estamos hablando básicamente de la edificación del cuerpo de Cristo. Y estamos mostrando el libro de Efesios porque nos parece pues algo que realmente está muy completo. Claro que yo no digo que no haya otras secciones de la palabra, ¿me entiende? Que puedan complementar también estas cosas que estamos hablando aquí en el libro de Efesios, ¿ve? Pero me parece que el libro de Efesios es bastante bueno en eso. Y nos muestra una realidad que no se muestra en muchos otros libros. Entonces, ¿qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de la palabra edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro tema realmente. Y Efesios 4:11 dice que Dios dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Hicimos énfasis en que ellos tienen una sola función, un solo trabajo, y ese trabajo es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos, ¿me explico? Ese es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, ¿verdad?, es para la obra del ministerio. Es decir, para que hagan lo mismo que hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y en tercer lugar, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad, ¿ve? Esa es la meta. Sin esta meta no tendría sentido lo demás, ¿ve? Entonces, Pablo lo lleva pues a ese nivel. Cuando ya Pablo lo muestra de una manera práctica de cómo hacerlo, ¿me entiende? Podríamos decir versículo 13 en adelante hasta el verso 16. En el versículo 13, ¿me entiende?, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando Pablo habla de esta frase, lleguemos a la unidad de la fe, quiere decir que creamos lo mismo, todos los santos perfeccionados, que creamos lo mismo del Cristo que se muestra en la Biblia. Digo, de Cristo, si usted quiere decir, en la eternidad pasada, de Cristo en la creación, en el concilio de la Trinidad Divina, acerca de Cristo en la creación angelical, acerca de Cristo en la creación de los cielos y la tierra, acerca de Cristo en todos los aspectos del Antiguo Testamento. ¿Ve? Y luego finalmente, pues, acerca de Cristo en todo el Nuevo Testamento. ¿Ve? Eso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Después, Pablo habla de otro punto y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí habla de un conocimiento experimental del Hijo de Dios. En todos esos aspectos que Pablo está mencionando, ¿me entiende? O sea, debe de haber un conocimiento experimental. Pablo usa la palabra pleno conocimiento. La palabra en el griego es la palabra epignosis, que significa en ese sentido pleno conocimiento.
¿Ve? Entonces, primeramente, vamos a decirlo así, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿me entiende? Es un conocimiento gnosis, o sea, gnóstico, ¿ve? Pero luego después, y del pleno conocimiento, entonces ya habla del conocimiento epignosis, de un conocimiento experimental, ¿sí? Del Hijo de Dios. Y luego Pablo dice, a un hombre de plena madurez. Fíjense nomás. O sea, entonces, conocerle objetivamente, ¿ve? Es lo primero. Después, subjetivamente, experimentalmente, ¿ve? Sería el próximo paso. Y luego, llegar a un hombre de plena madurez. Ser cristianos maduros, ¿ve? Que hayamos visto todas estas cosas acerca de la persona de Cristo. Y no solamente que seamos uno en la unidad de la fe, sino que también experimentemos, ¿ve? O sea, a este Cristo de una manera real en nuestras vidas, hasta que realmente seamos un hombre maduro, de plena madurez. Wow, digo, le voy a decir que no está sencillo encontrar esta clase de personas, hombres de plena madurez. No es sencillo, pero debe de ser una realidad entre nosotros. Yo digo, a veces, bueno, pues mire, sí hay a veces, vamos a decir, yo creo que se han perdido muchas cosas de estas, hermano. Pero aquí estamos esta mañana. Aquí estamos en este tiempo. Al final de los tiempos estamos en esto. ¿Ve? Así es que hay que llegar a un hombre de plena madurez. Y lo dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Esa palabra plenitud, hermano, debe de subrayarla. Plenitud, ¿me entiende? Mire, haga de cuenta que usted tiene una coca bien helada, ¿ve? Y ya la destapó, ¿me entiende? Y digo, la movió tantito y la destapa y o sea, empieza a salir, a borbotear, ¿me entiende? O sea, a derramarse. Eso es llegar, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de la plenitud es eso, ¿sí me entiende? Que cuando nos toquen tantito, ¡pum!, luego empiece a salir la persona de Cristo por todos nuestros poros, ¿sí me entiende? Por todo nuestro ser. ¡Wow! Eso, pues digo, en realidad, hermano, hay que experimentarlo, ¿ve? Y dice una razón muy importante, fíjese, Pablo dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Mire, quiero que cheque la palabra sacudidos por las olas. Y debe de checar también y zarandeados por todo viento de enseñanza. Si nos vamos a Génesis 1:26, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza y luego le dice, señorén. Y luego le dice, en los peces del mar. O sea, aquí, dicho de otra manera, sacudidos por las olas. Y luego después, y zarandeados por todo viento de enseñanza. Es decir, el Señor en Génesis 1:26 les dijo, señorén, en los peces del mar. Dicho de otra manera, eso implica
doctrinas de demonios, ¿me entiende? Y luego después dice, y zarandeados por todo viento de enseñanza, es decir, por todas las cuestiones satánicas. O sea, Satanás siempre está operando, es el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí me entiende? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, escuche, potestades, espíritus del mal, escuchen esto, en las regiones celestes. Entonces, ¿sí me explico? O sea, a veces muchas enseñanzas que realmente, ¿ve?, son productos de demonios y de ángeles caídos. Entonces Pablo está diciendo para que ya no seamos sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza. Dice, en las artimañas de los hombres, en astucia, con miras a un sistema de error. Por supuesto, claro que el hombre se presta para eso, ¿me entiende? Y a lo mejor a veces piensa que está haciendo bien, pero está siendo bien usado por demonios y ángeles caídos. Esa es otra realidad, ¿me explico? Y Pablo nos da esa advertencia. Así que, finalmente, o sea, el punto donde nosotros venimos es, dice, sino que asidos a la verdad en amor. ¿Qué debemos de hacer? Asirnos a la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. O sea, nosotros tenemos una cabeza, hermanos. Cristo es la cabeza del cuerpo. Es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. ¿Ve? Eso dice Efesios 1, 22, 23. Entonces, ok, dice Pablo, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Luego dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas. ¿A qué se refieren las coyunturas? Se refiere a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A eso se refiere, a las coyunturas. ¿Ve? Dice, y por todas las coyunturas del rico suministro. O sea, ¿dónde está el rico suministro? En los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores y maestros. ¿Ve? Digo, pero también debemos, pues hasta cierto punto, discernir, ya tener un conocimiento, ya tener la unidad de la fe, ¿verdad? Y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas. Mire, las coyunturas son, por ejemplo, o sea, mis codos, mis rodillas, ¿sí me entiende? O sea, lo que hace que los pies se muevan, las piernas, las manos, ¿ve? O sea, los brazos, o sea, es lo que le da movilidad a todo el cuerpo. Entonces dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Entonces, cuando hay el rico suministro de estas coyunturas, entonces debemos de ver la función, debemos de ver la función de cada miembro en su medida. Y cómo esta función de cada miembro en su medida causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. ¡Wow! Hermanos, esta es la manera, ¿sí?
O sea, dicho de otra manera, pues digo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿me entiende? Tienen una responsabilidad enorme. Esa responsabilidad es perfeccionarnos, ajustarnos, ¿me entiende? Equiparnos con la verdad, entrenarnos, capacitarnos. Y luego entonces debemos de hacer la obra del ministerio. Hacer lo mismo que ellos hacen. Y luego todo eso debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego Pablo nos da la manera práctica, ¿verdad? O sea, digo yo, finalmente dice que todas estas coyunturas, o sea, son el suplir del rico suministro para que todos los miembros, o sea, funcionen en su medida y causen el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Gloria al Señor, hermanos. Amén.